Hola chicos, en las clases pasadas habíamos revisado algunas generalidades del ecosistema. Por ejemplo, mencionamos los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos corresponden al componente vivo del ecosistema, las plantas, los animales, el ser humano. Y los factores abióticos corresponden a las condiciones ambientales que requieren los organismos vivos del factor biótico. En este caso, la temperatura, el agua, el suelo, la humedad, ¿sí? Forman parte de este factor abiótico muy necesario para el factor biótico, ¿sí? Luego habíamos revisado también las interrelaciones entre organismos y el traspaso energético como componentes principales de los ecosistemas y como características principales de los ecosistemas. Luego vimos también que los ecosistemas tienen algunas propiedades. Estas propiedades caracterizan al ecosistema como una unidad funcional, diversa y dinámica. Habíamos revisado esas tres propiedades. En esta clase vamos a entender cuáles son los motivos por los que un ecosistema se puede degradar. Es decir, las tres propiedades y otras más que tienen los ecosistemas se ven afectadas, se ven comprometidas. Es como cuando, por ejemplo, a un futbolista, a un deportista, ¿no? Que está en la cancha con un rendimiento óptimo, está corriendo, es dinámico, le lesionan y todo ese dinamismo, su alegría y su habilidad disminuye hasta que pueda estar recuperado y de pronto en un buen tiempo no va a estar en excelente condición. Entonces pasa lo mismo con los ecosistemas. Se ven comprometidos cuando se dan algunas situaciones que vamos a ver a continuación. La primera cuestión a entender es cuándo hablamos de degradación. ¿Ya? Entonces, se habla de degradación cuando, por diversos motivos, que pueden ser naturales o antrópicos, cuando decimos antrópicos o antropogénicos, ¿sí? Nos referimos a procesos que han sido generados por la actividad del ser humano, ¿ya? Entonces, cuando se dan estos procesos, sean naturales o antrópicos, y se provoca la muerte de especies vegetales y animales, se habla de degradación, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, obviamente se acaban las relaciones y las interacciones que necesariamente deben haber en un ecosistema. Hay un montón de actividades y fenómenos que pueden generar la degradación del hábitat. Pero en esta clase, por el momento, vamos a revisar los tres procesos, ¿sí? Tres procesos principales. Antes de ir con los procesos, vamos a ver esta matriz, este cuadro que les he preparado aquí, para que miren, ¿no es cierto? Para organizar un poco mejor la explicación y que vayan entendiendo poco a poco cada situación. Entonces, la primera cuestión es esto de la degradación, ¿no? Ok, vamos a poner este, ¿sí? Ya, cuando hablamos de la pérdida de las propiedades. Luego, les había mencionado el origen de la degradación, ya que se puede dar por dos fuentes, naturales o antrópicas. Hay muchos procesos, ¿sí? De degradación. En esta clase vamos a ver tres procesos. ¿Estamos? Vamos a ver la desertificación. Ok, vamos a ver la desertificación, ¿sí? Vamos a ver la salinización y vamos a ver la fragmentación del hábitat, ¿ya? Para completar esta parte de introducción, quiero que vean estas imágenes, ¿no? Que corresponden a las diferentes actividades que generan destrucción. ¿Okay? Observen atentamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una situación de fragmentación, ¿ok? Más acá, miren, por ejemplo, tenemos esta, esta intervención del ser humano a la tala de los bosques, ¿no es cierto? ¿Ya?
La mala disposición de los desechos, ¿sí? Por acá vemos contaminación acuática, veíamos, ¿no? Contaminación de los cuerpos de agua. Y más acá tenemos del aire, ¿no? A través de estas emisiones que generan las empresas. Entonces, todo este tipo de actividades dan lugar a la destrucción del hábitat de los ecosistemas, ¿ok? Entonces, vamos con el primer proceso, ¿sí? Que es la desertificación. Vamos a ver qué es la desertificación. A ver, para esto les voy a compartir igual la siguiente pantalla para que sigan observando las imágenes, ¿no? Mientras yo les voy explicando, ¿de acuerdo? Ya, entonces, aquí está. Ya. Entonces, ¿qué es la desertificación? Es un fenómeno que se da cuando un ecosistema se convierte en una zona árida o desértica. Hasta que llegue a este punto hay un proceso de sobreexplotación del ecosistema. Entonces, esto quiere decir que no siempre fue así como ustedes ven aquí, ¿sí? No siempre fue un suelo em, desértico, estéril, ¿ya? Sino que previo a esto se dio un proceso de sobreexplotación de recursos. Em, hay diversas causas, ¿no? Por las que se da este tema de la desertificación. La primera causa es del sobrepastoreo. Ya, acá tenemos una imagen, ¿sí? Ya, este es el sobrepastoreo, ¿ok? ¿Qué es el sobrepastoreo? Es la ganadería intensiva que destruye el suelo, ¿ok? Además, la ganadería genera otro tipo de efectos negativos sobre el medio ambiente, la emisión de gases, por ejemplo, ¿no? De hecho, esta actividad es igual o más grave que la emisión de CO2 desde los automóviles. Entonces, es una actividad nociva, ¿ya? Por eso también ha crecido mucho el tema de parar de consumir carne de res especialmente, ¿no? Entonces, em, esta es una causa también para la desertificación. La otra causa para la desertificación es la tala del bosque, ¿ok? Y acá teníamos una imagen de la tala, ¿no? ¿Qué pasa cuando se tala el bosque? Cuando se elimina la cobertura vegetal. El suelo queda desnudo prácticamente y se vuelve vulnerable para que se generen procesos como inundaciones y la erosión del suelo. Entonces, por eso la tala del bosque es sumamente nociva y agresiva y es una causa también para la desertificación, justamente, ¿no? Este, esta, como les digo, es una causa. Luego, también la sobrepoblación de árboles leñosos. Entonces, cuando, por ejemplo, se cultiva eucalipto, se cultiva pino, lo que hacen estas especies es que absorben todos los nutrientes del suelo. Y esto a la vez genera que no puedan crecer otro tipo de plantas, otro tipo de vegetación. Entonces, cuando les talan a los árboles leñosos, ¿sí? Este suelo queda sumamente estéril, degradado, ¿ok? Porque, como les digo, este tipo de árboles en específico consumen todos los nutrientes que el suelo tiene. Entonces, es una forma también de desertificarlo, ¿ya? Entonces, esto en cuanto a las causas, ¿no? Vamos poniendo por acá. Ya, tenemos las causas de la desertificación. Ahora vamos a ver los efectos que genera justamente la desertificación, ¿ya? Ok, nos quedamos con esta imagen, ¿sí? Entonces, la consecuencia es que quedan las zonas deshabitadas y poco útiles. El suelo, como les decía, queda totalmente degradado, ¿sí? Se destruye la cobertura vegetal y queda propenso a los desastres naturales. Miren, por ejemplo, esta imagen, ¿ok? ¿Qué pasaría si en esta zona
llovería mucho y cubre todo este espacio que está sin cobertura vegetal, ¿ya? Se genera una inundación y este suelo se va desertificando cada vez más. Otra consecuencia de la desertificación es que, como ustedes igual lo pueden observar aquí, desaparece el componente biótico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Aquí no habrá ningún organismo vivo, no habrá ninguna planta, ningún animal, por lo tanto, es un suelo en donde no hay interacciones, no hay intercambio energético. Acuérdense siempre de eso, ¿sí? Este dejaría de ser un ecosistema funcional, diverso, ¿no es cierto? Dinámico, ¿ya? Eh, entonces, esos son los efectos de la desertificación. Vamos a ir anotando, poniendo vista aquí para ya constar que ya está revisada y explicada esa parte. Ahora vamos con el segundo proceso que degrada el suelo. El segundo proceso que degrada el suelo es la salinización. ¿Ya? ¿Qué es la salinización? Es la acumulación de sales, específicamente el cloruro de sodio y otros minerales, ¿sí? Que se acumulan en gran cantidad en el suelo, ¿ya? Vamos a ver algunas imágenes de la salinización, ¿no? Acá está la salinización, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, ya. Este es un suelo salinizado, ¿sí? Un suelo que tiene gran cantidad de sal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que causa esta salinización? ¿Ya? Lo que causa esta salinización justamente es este tipo de riego, ¿sí? El riego que se da con agua y químicos con alta concentración de sal. Y un riego, como ustedes ven en la imagen, sumamente agresivo, que no respeta el tiempo de crecimiento de los cultivos y no respeta también el límite que tiene el suelo de almacenar agua, ¿no? Entonces, justamente la segunda causa de la salinización es también la llegada de corrientes de agua, en este caso pueden ser inundaciones también, con altas concentraciones salinas, ¿no? Acuérdense de esto siempre, que el riego y las corrientes de agua, para que generen salinidad, deben tener altas concentraciones de sales y otros minerales que van degradando el suelo, ¿sí? Esa es la salinidad, ¿ya? Entonces tenemos ahí el qué es y las causas. Ahora, los efectos es que el suelo se hace tóxico por la cantidad de sal que tiene, ¿ya? Por lo tanto, se vuelve estéril y se recupera con mucha dificultad, ¿ok? Estas son las consecuencias, los efectos de que el suelo tenga muchísima concentración de sal, ¿no? Y que se dé este tipo de riego también. Tengan en cuenta eso. Listo. Eso en cuanto a la salinidad. Vamos anotando aquí. Entonces tenemos ya qué es la salinización o la salinidad, las causas y los efectos. Ahora vamos a la tercera, la fragmentación del hábitat. ¿Qué es la fragmentación del hábitat? Eh, sí, es la reducción de una extensa área de vida que se reduce a porciones o fragmentos de terreno. Fíjense ustedes en esta imagen, o en estas imágenes, ¿no? Aquí está. Ya, entonces miren, por ejemplo, esta imagen. Y ahí les voy a dejar con un fragmento de este video para que escuchen la explicación y a través de las imágenes ustedes también vayan evidenciando lo que es la fragmentación del hábitat. El hábitat se destruye cuando se talan los bosques para construir carreteras, casas, establecer cultivos o pastizales para el ganado. El
El problema es que estas actividades que nos dan espacio a los humanos reducen cada vez más el hábitat a las especies silvestres. Hay dos consecuencias importantes de esto. Las especies silvestres no tienen suficiente espacio para encontrar comida y sus miembros quedan separados. Esto les impide reproducirse y dejar descendencia. El resultado final es que la especie desaparece. Ok. Ok, entonces ahí escuchábamos y veíamos un poco, ¿no? Con respecto a este problema. Entonces, ¿qué es la fragmentación? Es la reducción de una extensa área de vida que se reduce a porciones de terreno o fragmentos de terreno. Esto pasa cuando se construye una carretera en medio de un bosque, ¿ya? Miren la pantalla, ¿sí? Esta es el claro ejemplo de lo que es la fragmentación. Aquí tienen ustedes un bosque. A ver, vamos señalando. Entonces, ustedes tienen aquí un espacio de bosque, ¿sí? Que prácticamente ha sido fragmentado por esta carretera que ustedes tienen aquí, ¿sí? Entonces, este bosque ha quedado dividido en fragmentos, ¿no? Se ha cortado el bosque, ¿ya? ¿Por qué esto representa un problema? ¿Ok? Ya vamos a ver luego en los efectos, ¿ya? Entonces, las causas justamente son estas, todas las que nos indicaban, ¿no es cierto? La construcción de infraestructura, esto puede ser, como ven en este caso, las carreteras, ¿sí? Como veían en una imagen anterior también, la construcción de plataformas de asentamientos humanos en medio de los ecosistemas naturales del bosque, ¿ok? Y también, obviamente, la falta de planificación territorial. Muchas veces la gente, ¿sí? Por la necesidad también que tiene de construir sus viviendas, etcétera, construyen en terrenos, en ecosistemas, en espacios que no corresponde construir. Entonces ahí se da un proceso de urbanización también y esto a la larga es una causa de fragmentación de ecosistema, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias de que, bueno, esto aparentemente no es grave, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero ¿cuáles son los efectos? El primero es el aislamiento de especies. Pierden territorio para movilizarse. Se ven comprometidos sus procesos de interrelación e interacción e intercambio energético. Esto puede desencadenar también un proceso de extinción de especies, ¿ya? Luego también se genera o se produce un cambio en las condiciones ambientales. Especialmente cuando nos referimos a condiciones ambientales, ustedes ya saben que nos referimos al factor abiótico del ecosistema, ¿ya? Entonces, esto, ¿sí? Es lo que corresponde a la fragmentación de hábitats, ¿ok? Fíjense ustedes. Ya miren, por ejemplo, esta fotografía, ¿no? Súper potente. Aquí hay una carretera que se ha construido, ¿sí? Para esta construcción, de pronto se tuvo que talar una gran cantidad de bosque, ¿ya? Y, y hubo esta intervención del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí con esta intervención? De pronto se fueron especies nativas de bosque, de pronto en este bosque había una cierta cantidad de especies animales que interactuaban, entonces todas estas propiedades, todo este dinamismo se ve afectado, ¿ok? Además, tomen luego también en cuenta el origen del coronavirus. Cientos de virus y bacterias están en la naturaleza. Muchas especies animales contienen estos virus debido a que sus sistemas están adaptados para eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano llega al hábitat, ¿no es cierto? Y empieza a hacer cosas como estas, ¿ok? ¿Cierto? Interviene el ecosistema, interviene el hábitat. El ser humano
queda expuesto, ¿ok? Al contacto con todas estas especies. Igual en los procesos de urbanización que les decía, cuando un grupo de personas llegan a un lugar y empiezan a construir, quedan expuestos a este contacto con las especies que están aquí. Entonces, igual hay personas también que cazan, que trafican animales, igual. Están expuestos, ¿no es cierto?, al contacto con estas especies. Entonces, al estar en contacto con este tipo de especies también se puede dar o se origina el proceso de zoonosis, ¿ok?, que es la transmisión de los virus desde los animales a los seres humanos. Entonces, para evitar ser contagiados de este tipo de virus hay que siempre respetar estos límites, ¿no es cierto?, que debemos establecer entre las actividades humanas y la naturaleza, ¿no? Y por eso también es importante cuidar a estas especies animales, ¿sí? Y el espacio donde están ellos. Tomen en cuenta lo que les decía, estas especies animales son capaces de retener estos virus, ¿sí? Y respetar el espacio de ellos, porque pasan cosas como estas, ¿no?, que veíamos en estas imágenes, ¿no? Que como es que los animales se quedan sin espacio para vivir. Observen ustedes, ¿no? Ya. Pronto, bueno, esto es un poco ficticio, pero al fragmentar el hábitat, al separar el hábitat en pequeñas porciones, no se pueden seguir interrelacionando estas especies animales, ¿ya? Otra cuestión también a tomar en cuenta con esto de la fragmentación del hábitat es que muchas especies, especialmente los depredadores, necesitan grandes extensiones de terreno para poder circular y para poder encontrar sus presas. Entonces, cuando se fragmenta el hábitat, prácticamente se está quitando la posibilidad de que este tipo de especies, ¿no?, consigan su presa. Entonces, fíjense ustedes, ahí ya no está funcionando, acuérdense de las propiedades, ¿no? Ya no está funcionando como una unidad, deja de ser funcional el ecosistema cuando se lo corta, cuando se lo fragmenta, ¿ya? Cuando se fragmenta el ecosistema, van a cambiar las condiciones ambientales, ¿sí? De temperatura, de humedad, ¿sí? Del aire, ¿ok? De la corriente de aire que llega a estos espacios, ¿ok? Todo cambia, todo se altera, el ecosistema se ve afectado, pierde su capacidad de funcionar bien, pierde su dinamismo, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Todas estas actividades que nosotros realizamos y que da lugar tanto a la fragmentación como a la desertificación y al otro proceso también de salinización, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? ¿Qué es la fragmentación? Es la reducción del espacio, de la extensión del territorio, ¿no? Las causas, construcción de infraestructura, y los efectos, todo lo que les decía, ¿no? La alteración de todo este dinamismo, ¿ya? Eso, chicos, entonces, por esta clase creo que es todo. Espero que este video les ayude y cualquier cosa ya saben, estamos en contacto. Gracias.